En el capítulo de hoy hablaremos acerca de la brecha generacional, que es este espacio de tiempo que existe entre generaciones, valga la redundancia. Quédate porque va a estar súper divertido, nos dimos unos quemones y espero que lo disfrutes. Bienvenidos a Psicopupi, el podcast. Mi nombre es Yahali y como lo vieron en la cápsula anterior, hoy vamos a hablar de brecha generacional. Como siempre me acompañan Ana y León y pues bueno, este es un tema que lo vivimos, lo palpamos a diario, porque pues ya saben, ¿no? Yo soy la más joven y entonces pues encontramos ahí unas cuantas diferencias. Entonces bueno, vamos a empezar con el temita. Anita. Ok. La brecha generacional es la diferencia de actitudes, valores y comportamientos entre personas de diferentes edades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las ideas y cómo lo expresamos dependiendo de la edad que tenemos? Sí, incluso creo que pues, se ha notado también en los podcasts que hemos grabado como hasta la manera de expresarnos, de plantear a lo mejor una misma idea con conceptos diferentes, una ideología diferente, pero tratamos de cuidar una misma línea, pero creo que sí se nota ahí ahí se nota la edad. La brecha. Disculpen ustedes, ya ven. Sí, exacto. Ahora, esto se da por cambios sociales. Cambios económicos muchas veces, tecnológicos en esta época, cultura, dependiendo de dónde estemos situados. Entonces, todos estos cambios empiezan a crear esa brecha, que es el tema de hoy. Sí, pues justo creo que ahorita, digamos, millennials y centennials somos como los que estamos más despegaditos porque todavía tenemos pues gente de generación a lo mejor baby boomer, ¿no? Que son, bueno, les vamos a poner aquí una listita de cómo van las generaciones, pero básicamente tradicionales empiezan en 1900 hasta 1945, baby boomers del 46 al 64, que más o menos por ahí anda mi abue. O sea, digo, de tradicional tenía mi papi, pero en paz descanse, ¿verdad? Que por cierto, en especial hoy, un besote. Y luego generación Z, que es por ahí donde andan ustedes, ¿no? X, ¿no? Ah, sí, perdón. Generación X. Generación X. Que están ustedes ahí. Creo que ahí entramos, Ana y yo, en esa maravillosa brecha generacional. Claro, lo mejor. Luego ya estamos los millennials y de ahí los centennials, que son, bueno, los que empezaron en el 2000, ¿no? Bueno, del 98 al 2011. Entonces, este capítulo lo pensamos mucho porque, pues digamos que mucho hacia la parte psicológica no hay tanto más que el cambio de ideología, pero queremos que también este podcast sea a veces en capítulos como este un poquito más relajado, donde nosotros les podamos contar como psicólogos cómo es trabajar casos, por ejemplo, desde una perspectiva bien distinta por la generación tal cual, ¿no? Entonces nosotros que trabajamos en conjunto, porque todos somos psicopupi, que cómo abordamos a nuestros pacientes. A veces si tienen pacientes ellos muy jóvenes, pues vienen y me preguntan, o si yo tengo a alguien muy grande, pues les pregunto, ¿no? Incluso intentamos como seccionar así los pacientes que llegan a psicopupi, dependiendo como sintamos que se van a estar más cómodos, ¿no? Por ejemplo, yo sé que apenas le decía a Anita, te voy a mandar a la mamá de una de mis amigas, primero porque pues, es mamá de una de mis amigas, y por ética pues no la podré atender, pero segundo porque siento que contigo se va a sentir más cómoda, ¿no? Porque pues van más o menos de la edad. Entonces pues en esta parte de psicólogos tenemos varia anécdota. Claro, ¿no? Claro. Pero no digas muy grandes, me sentía aludido y feíto. Ni modo. Pero sí, exacto. No, y precisamente por decir, a mí en mi caso, allá entrando en materia, pues el tema de
afortunadamente algunos adolescentes se han acercado al consultorio. Entonces sí, la terminología que manejan, no manches, de entrada sí empecé yo a decir, ¿qué me estaba diciendo? Yo anotando todos los términos, pero obviamente veía el contexto y donde tenía dudas y de plano yo pregunto, yo no me quedo con ninguna duda, pero sí, después ya lo compartía, oigan, ¿y esto qué es o a qué se refiere? Pero sí, obviamente sí más me refería contigo ya, Jali, ¿qué onda con esto y qué onda con aquello? Para ya también brindar un soporte pues adecuado. Claro. Adecuado, porque sí hay que tener bien claro qué es lo que nos está tratando de decir el paciente y sobre todo pues, ya direccionarlo como debe de ser. Sí. Bueno, a mí me van a oír mal en varios capítulos porque tengo un problema en la garganta, pero no me para la boca. Es bien curioso la idea que tienen de nosotros como adultos, como ya señora. Y un ejemplo de esto, y me va a encantar hacerlo público, es cierta persona, que no quiero decir quién es, no me invitó a su fiesta de cumpleaños. A mí tampoco. Porque yo era muy grande y no me iba a divertir. Pero dile cómo nos dijo. Dile cómo nos dijo. Vas. Nos dijo, esta va a ser mi fiesta de festejo de los chavos. Y luego hacemos otra, el cafecito con el pan con ustedes. Claro. O sea, en serio, sí dolió. No, pero ¿sabes qué fue lo peor? Que después la que no se sabe divertir le invitó a mi fiesta de cumpleaños. Y te digo. Era paz increíble. Increíble. Es que los señores cotorrean padre. Los señores amigos de Ana cotorrean padrísimo. Y Ana también. Pero es que justo pasan estas cosas. O sea, por ejemplo, mi mami es de la edad de ellos, ¿no? Más o menos. Chava. Yo ya le digo que está viejita. Porque es muy grosera, muy irreverente. No, es de cariño. Pero, pues, justo yo como millennial, voy a decir, pues el tenerlos a ellos en mi fiesta de cumpleaños, donde están mis amigos que están haciendo cosas que es de chavos. Que nos vamos a espantar, ¿no? Porque nunca lo hicimos. Sí. No, pero también yo estaba buscando que como que todos estuviéramos cómodos y se hicieron 2 fiestas. Yo tuve 2 fiestas de cumpleaños y estuvo bien. Con pancito de café. Bueno, pues este tipo de cosas pasan, ¿qué les digo? Entonces, pues, y ese es un ejemplo nada más. De varios. De varios. Ay, claro. Aquí, no. por ejemplo, León, no manches, eso nos delata horriblemente. Sí, esa terminología yo veía apenas, pues también hacemos nuestra chamba con otros podcasts, tratamos de nutrirnos y obviamente ser genuinos, pero sí, pues ver a los compañeros que sí le mandaban a unos cuates que estaban hablando del lenguaje de chavo ruco, no sé, tiene una terminología medio rara, pero él no manches, a mí me critican mucho aquí los chavos de producción que están allá atrás, aquí ellas también cuando yo digo ¿qué hubo? Ah, sí. Ya dicen, pues ya es el señor, ¿qué onda con esto? Ustedes han visto mis TikToks, ¿qué onda con esto? Me dicen, pero ¿por qué? Pues yo lo quiero decir. Entonces, sí, es parte de también tener una seguridad que a mí pues un lenguaje que he ocupado pues toda mi vida. Sí. Y que he mantenido, ¿no creen? Es que justo la parte de producción de la cámara específicamente pues ya es nuestra generación centennial, ¿no? Entonces sí estamos bien como muy brincados, sí, claro, en cuanto a edades y ella sobre todo es la que pues por eso está en el equipo, ¿no? Porque es la que nos corrige, la que nos dice, oigan, hay que hacer esto, aquello. Pero es bien padre, creo que algo muy importante de la brecha generacional es tener esta capacidad de escucha, de a ver las nuevas generaciones qué te pueden enseñar. Y las viejitas también. No, pero sí las generaciones más grandes, ¿qué les puedes aprender, no? Porque justo en este tema de los casos que vemos en consulta, pues obviamente yo sé que hay situaciones, como decía Ana, incluso políticas o de costumbres que tenían personas antes que yo no voy a lograr entender porque mi mami es una generación arriba de mí y como no sé si ya les había contado, pero bueno, a lo mejor mi abuelita, que es una generación más arriba, no es como que yo haya tenido como ese ejemplo muy presente, ¿no? Entonces a lo mejor me perdí de cosas
y cosas que yo no sé, entonces necesito yo recurrir a mis amigos, a mis colegas, incluso a otros creadores de contenido que se enfocan en este tipo de población un poco más grande que yo, como para ver cómo manejar ciertos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que se nota mucho en consulta es que antes el ir a consulta era como de el psicólogo es para los locos, ¿no? Claro. Entonces llegan con un estigma, con un miedo respecto a la terapia, o este estigma de la terapia es ir a platicarle al psicólogo tus problemas. Pues en realidad no es así, ¿no? Entonces, sobre todo generaciones más grandes tienen como todos estos fantasmas respecto a la psicología, y generaciones más chicas, justo creo yo, no sé ustedes cómo lo vivieron, pero después de pandemia, como que se le dio un impulso increíble al cuidado de la salud mental, y estamos muy agradecidos por eso, y eso hace que las nuevas generaciones vean la terapia como algo de canasta básica que está, o sea, súper, súper bien, ¿no? Y creo que ese es el punto de ir caminando generación tras generación, que vayamos siendo mejores y vayamos dándole importancia a cosas que a lo mejor antes no tomábamos en cuenta. Pero también está el lado B. El lado B de antes seguíamos ciertas normas, lo que decías en el capítulo de Abeja Negra, que la mamá con una mirada les hacía, claro, ¿no? Y ustedes ya sabían que chitón, ¿no? claro, o que ahí sí, no dijeras ahí, nada más. Llegando a la casa. Ajá, exacto. Que llegando a la casa ahí veías cómo te iba a ir. Y creo que ahora estamos en el otro extremo de que no se ponen límites, ¿no? O sea, y es algo que hablaba con mi hermano justo la semana pasada. Ninguno de los dos tenemos hijos, o sea, la verdad es que hablamos un poco desde la ignorancia en cuanto a este punto de criar, ¿no? Pero mi hermano me decía, es que ya están en un punto en el que todos les piden por favor al niño, ay, por favor, pórtate bien, ay, por favor esto, ay, por favor el otro, y así, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos estamos yendo de un extremo a otro? Porque existe un trauma, o sea, digamos que popularmente lo podemos ver como que jijiji, jajaja, pero la realidad es que la crianza respetuosa empezó a surgir tal vez de una generación que está cargada de alguna situación que genera un trauma y que busca hacer todo lo contrario, que está excelente también, pero con sus limitantes, ¿no? Claro, sí, la estructura de pensamiento que se manejan en todas las generaciones es muy diferente. Así como los hombres y las mujeres pensamos diferente por ciertas estructuras fisiológicas, también de acuerdo a cada generación tenemos ciertos conceptos muy arraigados, cierto sistema de creencias también muy firme, que pocas veces los cuestionamos. Entonces, sí, esa parte que tú mencionas, ¿no? De cuando llegan a terapia, nosotros, el simple hecho de hacer la hoja clínica, de saber qué edad tienen, eso es muy relevante a nosotros para saber cómo vamos a abordar todo esto, el concepto o la historia que traigan. Porque además no, o sea, aunque llegues al mismo diagnóstico, no lo trabajas igual, porque depende de la generación. Y ustedes dirán, ay, ajá, o sea, sí, claro, tienen la misma base porque es un fundamento científico, pero sí la manera en la que lo abordas dentro de consulta cambia muchísimo, varía muchísimo de uno a otro. Y creo que también eso es algo que nos enriquece a nosotros como psicólogos, porque nos da la oportunidad de trabajar un caso que aunque sea el mismo diagnóstico, no lo trabajas igual de un paciente al otro porque son dos personas distintas, pero si además a eso le sumas el tema de la brecha generacional, hace que el tratamiento sea completamente diferente. Le subimos un TikTok hace un tiempo sobre las cosas que tenían que poner atención si iban a agendar una consulta con un psicólogo, ¿no? Entonces, cuando nosotros en Psicopupi llega una nueva persona y hacemos como todo este protocolo de hacer su historia clínica y demás, además de que saber la edad nos ayuda mucho, también nos permite estudiar los casos diferente. Nosotros, hagan de cuenta que ustedes llegan a consulta y no nada más trabajamos
la hora que estamos en consulta, sino antes de eso hay una preparación de una sesión psicológica, qué objetivos están planteados, hacia dónde quieres llegar y demás. Y claro que esto se va modificando dependiendo del paciente e influye mucho el tema de la edad, ¿no? Porque a mí me ha tocado escuchar, no como psicóloga, pero sí como ciudadano promedio, de a mí que me va a venir a enseñar una escuincla como tú, ¿no? Y hablando de psicología, porque una niña como tú me va a venir a decir que yo estoy mal o que la idea que yo tengo está mal. Entonces, desde el punto del profesionalismo, pues tenemos que ir ganando terreno y a veces nos cuestan más unos pacientes que otros, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa mucho con las generaciones que son más arriba de mí y a lo mejor el Leoncito que atiende a adolescentes, pues las generaciones que van más abajo, ¿no? Y es muy distinto, pero sí es algo en lo que nosotros como profesionales tenemos que tener en cuenta al momento de que se hace la planeación de todo el proceso terapéutico, ¿no? Sí, claro. Sí, es planeación antes y después, porque ya hablo del antes, pero después nosotros tenemos que pensar técnicas, cómo abordar ese caso, cómo se lo podemos mencionar para que no se sientan ofendidos. El punto no es criticar, no estamos para juzgar, estamos para ayudar y dar una herramienta, una herramienta que ellos puedan utilizar y hacer más feliz su vida. Sí, que les sea funcional, que la puedan aplicar, que se sientan cómodos con la técnica. Y bueno, después de consulta nosotros hacemos notas clínicas, todos los psicólogos profesionales hacemos eso, y ahí es como el espacio en el que nosotros decimos, ok, esta técnica que le planteé me hizo cara, ¿no? Y entonces buscas a la siguiente, Entonces es todo un proceso, pero sí en el que la brecha está fuerte y que está presente y que nosotros no podemos dejar de ver, ¿no? Digo, al final, diría mi mamá, cada quien habla como le fue en la feria, pero cada psicólogo trabaja de manera distinta. Aunque nosotros tres somos psicopupi, cada uno tenemos nuestras herramientas distintas y justo en la supervisión de nuestros casos es cuando nosotros decimos, por ejemplo, León me dice, oye, ¿me ayudas con la revisión de tal caso? Sí, es una adolescente, por ejemplo. Y yo, pues, aplícale esta técnica. No inventes, ya jale, me funcionó súper bien. Y si es una persona más grande, pues Ana le dice, pues aviéntale esta técnica. No, sí, súper, ¿no? Entonces, también en esta parte, digamos, del trabajo profesional de psicólogos, nos funciona mucho que haya esta diferencia de edad, porque aparte, no es por nada, pero yo creo que en cámara se ve que nos llevamos muy, muy bien, o sea, la verdad es que... Veces sí. Ay, no. Por eso nos llevamos bien. Justamente por esas ocurrencias nos llevamos súper bien y ayuda mucho o facilita mucho el trabajo, ¿no? Sí, yo creo que no nos llevamos bien cuando no nos invitan a las fiestas. Sí, solamente sí hay que mencionarlo hasta que quede claro y venga la siguiente fiesta y nos inviten. Ya casi, pero no voy a estar en el país, sin modo, tampoco van a ir. No, pero ya hablando en serio, las personas entendemos de forma diferente, según nuestra edad, según nuestra experiencia, vivencias, etc. Entonces, es muy importante saber como los límites de cada generación. Entonces, si yo llego con una persona mayor que yo, porque hay mayores que yo. Claro. Todavía, yo todavía. Sí, todavía vivas. Y entonces yo les digo... Y yo, sí, pero en sus tumbas, ¿no? ¿Es cierto? Y entonces yo les digo, ¿sabe qué? Usted está muy mal. Está muy mal porque no debe de hacer esto. Suena como mamá, no como profesional. Entonces, ahí es donde nosotros aplicamos ese conocimiento, esas técnicas, para poder decir, mire, ¿qué le parece si abordamos esto por acá? O simplemente preguntar, y que ellos mismos deduzcan cuál es el problema, qué es lo que pasa. Creo que también ese ejemplo que diste es muy, muy bueno, porque a veces
la resistencia que hay para comunicar ahí un temita, a veces nos cuesta mucho llegar o que el paciente se dé cuenta. A lo mejor nosotros lo vimos desde la primera sesión, pero el paciente ya le dio 7 vueltas, ¿no? Y tú por más que le dices, pero mira qué tal que de este lado, pero mira qué tal que de este lado, mira qué tal que por arriba. Y dan vueltas y vueltas y vueltas. Pero también esa parte también es nuestro trabajo, ¿no? El poder encontrar, no sé si se dieron cuenta, pero Anita hasta cambió el tono de voz, aunque está ronquita, pero cambió el tono de voz, la postura, al decir, ¿qué le parece si por acá? Ajá. Y justo hablan, o sea, así como ustedes nos escuchan hablar en el podcast, tampoco creen que así hablamos en las consultas, ¿verdad? A veces sí también. Bueno, es que trabaja con chiquitos, con adolescentes, ajá. Entonces, pues sí, tiene que estar muchísimo más relajado, pero ya digamos un adolescente, un adulto joven y ya de ahí para arriba, pues sí tenemos que utilizar un lenguaje un poco más propio, ¿no? Entonces, creo que este tema no solamente se da entre nosotros. Yo me acuerdo que donde yo trabajé un tiempo considerable de mi vida, pues todos eran más grandes que yo. La mayor parte de mis trabajos todos eran más grandes que yo porque yo empecé a trabajar muy chiquita, ¿no? Entonces era como que tuve un jefe en un lugar donde yo trabajaba, que no es donde conocí a mi esposo, es otro lugar, que yo era su asistente, pero yo entré a trabajar ahí de 18 años, ¿no? Y él ya era un señor de 50 años. Viejísimo. O sea, y entonces sí. Maduro, con conocimientos, con estructura ya. Inteligente. Sí. Y luego... Sí, pero para mí la diferencia era muchísimo, y entonces en ese momento yo cuidaba mucho, primero porque era mi jefe y segundo porque yo ya lo veía muy grande, ¿no? Entonces yo cuidaba mucho como que, oiga, disculpe esto y disculpe el otro, a diferencia del trabajo donde conocí a Roberto, que ya era como que, oiga, ¿qué tal? Como que ya más relajado porque ya no me sentía yo tan lejana, de mi jefe, ¿no? Y el otro también era mi jefe y era director, pero yo ya no la sentía tan arriba, entonces ya yo podía decir como que, oiga, ¿qué esto? ¿No? O me deja irme temprano o tal, ¿no? Ya no me costaba tanto trabajo. Entonces sí, justo, la brecha impacta en muchos círculos, ¿no? Sí, claro, sí, como tú lo mencionas, en todos los círculos, y también el aspecto de cómo nos sintamos nosotros también a gusto, nosotros como personas. ¿A qué me refiero? A que a veces es muy común ya que nos empiezan a decir señor, bueno, a mí desde hace un rato, pero esa manera también habla de ciertos factores psicológicos que pudieras también empezar a trabajar. O sea, si algo te molesta, como el hecho que te digan señor, pues también es parte de asumir tu edad de una manera ya consciente, ya consciente con aspectos psicológicos que pudieras abordar en algún punto, porque luego esas pequeñas incomodidades se empiezan a hacer, como tú dices, en varios círculos sociales, y es cuando dices, oye, espérame, algo no está chido en mí, algo tengo que trabajar, y es ahí donde tienen que venir con nosotros y podemos ver qué onda, qué pex. Sí, sí, justo, como esas incomodidades son reflejo de que algo interno está ahí como que no muy bien. Ahorita que decías, cuando ¿hace cuánto te dicen señor? Hace ya hace un rato. ¿Sí? No sé. Bueno, es que ahí lo empiezas a ver, por decir. Cuando eres papá ya eres señor. Señor sí, papá incluso antes, o sea, sí. no sé cómo me percibe la gente. Muy serio, amigo. Pero en mi caso pues no impactó tanto como yo veo que impacta por ser mi esposa o en alguien más, ¿no? Es que es diferente, o sea, como mujer es diferente. Te sientes bonita, te sientes atractiva y de repente te dicen, ¿me permite pasar, señora? Y tú, ¿cuál señora? Yo. Sí, adelante. Sí. Entonces en ese momento dices, ¿qué tan vieja me veo? No, te ves de tu edad. ¿Tú te acuerdas la primera vez que te dijeron no, señora? No, gracias a Dios no. ¿No? No, gracias a Dios no. Yo sí.
Ya Te dije, ves, ya seguro, te dice. sí. Es Si hay venganza. alguien de producción que te habla de usted a veces. Ah, sí. Sí, o sea, ahí es donde hay, sí, chava, pero también hay más chavos, ahí es Sí. donde, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? No, espérense, déjenles cuento. Fui a un lugar y entonces íbamos a salir en el coche, pero estaban unos niños jugando. Y entonces un niño le dice al otro, agarren el balón que va a pasar la señora. Y yo, Jesús Así bendito. es. Y yo, si quieres yo te lo paso, amigo. ¿No? Entonces, justo lo Fue que tu dices, primera ¿no? vez. Ajá, pero sí, Anita, yo dije, uy, Sí. fue mi primer señora. Pero ¿sabes qué? Es hacia arriba y hacia abajo. Recuerdo una vez que salimos y entonces acá a la señorita le pidieron identificación. Sí. ¿Y yo qué? Le piden identificación, a ella me la piden a mí. Aunque no quieran. Y el señor, no, ya usted párese, señora. Y yo, pídame la identificación. Sí, Y es cierto, entonces, me acuerdo. adentro del lugar, estábamos, bueno, en los tragos, la música, etcétera, y había una persona de mi edad comportándose bastante mal. Entonces, le hice pasar un mal momento muy agradable, sin que se notara, pero le dije, es que es mi hija. Y me dijo, qué bonita le salió. Gracias. Entonces, ¿qué más podría decir que no sea señora? Pues sí, soy su mamá. Sí, exacto, pero ahí fíjate, ya ocupaste para hablar un poco de los podcasts que hemos trabajado, ¿no? Respuestas asertivas, comunicación asertiva, inteligencia emocional, ya son factores que uno empieza a empezar a dominar con este tema de brechas generacionales que te empiezan a quitar esa incomodidad y esa de una parte también molestia y empiezas a sentirte tú mejor y empiezas a relacionarte mucho mejor y ya cuando vienen esos comentarios ya los asumes de una manera más relajada. ¿Por qué? Porque tu crecimiento personal está siendo visible. Claro. Sí, se da por dos cuestiones, creo yo. Bueno, por muchos factores, pero dos básicamente. Que una es experiencia, todas tus experiencias son valiosas. Y dos, terapia. Nosotros como psicólogos vamos a terapia. Tenemos que. Tenemos que. No podemos con la claro. carga. No, desde antes. Ah, sí, bueno, Desde sí. antes, para poder terminar la carrera, tienes que tomar terapia. Entonces, para estar bien y para poder atender a los demás. Ujú. Sí, eso también es un punto muy importante que no toda la gente sabe. Sus psicólogos también somos personas y necesitamos terapia. Y antes de que uno empiece a ejercer, necesita tener horas de casos supervisados para que ya te digan, ahora sí vas tú solito, ¿no? ¿Qué onda con la brecha? ¿Tú qué tienes, ¿Ya hija? ves que dijiste qué onda? Es que ya me lo pegaste. Ok. Ajá. ¿Qué onda conmigo? Ajá, ¿qué onda con la brecha cuando eres papá? Está bien interesante porque sí, este tema de la comunicación, pues tengo que empezar a adaptarme y a conocer una manera de comunicarse muy diferente a la que yo conocí. Entonces empiezo a escuchar cierta terminología y les mencionaba hace unos días, es que vi un TikTok de Dishis, Daddy issues. Eso. Entonces yo dije, ¿cómo? O sea, ¿pero de qué se trata? Y iba con mi hija. Le digo, ¿pero qué es este tema? Y ella me dice, pues es así asado. Entonces, afortunadamente en ese tiempo recibí esa información a tiempo. Entonces vino una chica a consulta, me mencionó ciertos, ese mismo concepto. Y yo sabía perfectamente ya de qué estaba hablando, sabía todo el contexto y pude darle la retroalimentación que necesitaba. Chido. Fíjate que te lo preguntaba desde otra perspectiva porque a mí algo que mi mamá fue mamá muy joven. Entonces, de mis compañeros de la primaria, por ejemplo, sus papás eran muchísimo más grandes que mi mamá. Y entonces todo el mundo quería estar siempre en mi casa. Y era, vamos a tu casa porque tu mamá es bien chida, ¿no? Es bien relajada, Okay. es bien tranquila. Y eso no ha dejado de pasar. Sí, no, o sea, obviamente, ahorita ya no, porque ya no vivo con ella, pero me acuerdo todavía en prepa, mi mejor amiga era como de, vamos a casa de Yahali, su mamá siempre está como acá con nosotros, agarra la onda y ¿no? Entonces, justo creo que a los papás una tarea que tienen mucho es bajarse y decir, a ver,
pero ¿cómo está esto? ¿Qué es lo que tú haces con tu hija, no? Decir, oye, pero ¿y este término qué? ¿No? Cuando yo estaba chiquita, más chiquita, porque todavía estoy chiquita, estaba saliendo del reggaetón, ¿no? Y entonces ya saben que la mayoría de los papás de mis amigos eran de que Jesús bendito, como que el reggaetón. Y yo me acuerdo que mi mamá siempre ha tenido la costumbre de decirnos a mi hermano y a mí, ¿pero qué dice? ¿Pero qué dijo? ¿Pero qué significa? ¿No? O sea, como haciéndonos conscientes de lo que estábamos haciendo. Se están escuchando. Exacto. Y hace no mucho, yo nada más para grabar un TikTok, la verdad, le puse una canción de Danny Flow que los jóvenes sabrán cuál es. Y yo la puse y veía a mi mamá así de lejos, y ya mi mamá primero estaba así con el ritmo, y ya cuando se dio cuenta de lo que estaba escuchando fue de que, ya Jali, ¿por qué escuchas eso? ¿No? Pero creo que algo que de la brecha entre ella y yo, y creo yo que eso es lo que me hace llevarme tan bien con ustedes dos, es que ella tuvo como esta oportunidad de estudiar mucho cómo ser mamá, ¿no? Y de aprender como a bajarse tantito, tener como cuidado en esas cositas para que la brecha no se hiciera más grande y más bien fuéramos más cercanas. Entonces eso es algo que si tú eres papá y tienes hijo adolescente, intenta hacer. En lugar de que estés en una postura de juicio, bájate a escuchar por qué. Ahora que fue lo de la marcha, hasta a mí, bueno, en mi generación también suele suceder, y yo creo que en todas, había términos, como dice León, que yo no entendía, y que también a lo mejor no había tenido yo como, pues sí, el interés de investigar esta parte del bloque negro, ¿no? El bloque negro, qué era, por qué lo hacían, hasta que vi un TikTok de una chava que lo explicó súper bien y yo dije, ok, puedes no estar de acuerdo con la postura, pero ya te da un panorama diferente de por qué se están haciendo tal o cual cosa, ¿no? Y eso pasa con todo, ¿no? De papás hacia hijos, de hijos hacia papás, entre compañeros de trabajo, como les decía hace rato, yo con mi jefe o con mis jefes, porque además siempre tuve jefes hombres, a veces hasta entre hermanos, ¿no? Cuando existe una diferencia de edad pues significativa, a veces también sucede aquí nuestro compañero de audio, que no quiero voltear, pero con su hermana se llevan pues varios años, ¿no? Entonces de repente ellos también como que tienen una forma muy específica de hablar, o sea, como que va cambiando de generación en generación, pero al final lo importante es que encuentres un canal donde comunicarte de la manera correcta y ¿qué pasó, Anita? Hiciste que se me fuera de idea, Anita. Es que me quedé pensando en algo importante. Yo creo que hay muchos factores que influyen, pero uno específico y primordial es actitud. Sí. Si tienes la actitud, puedes tener las ganas de oír, las ganas de aprender, las ganas de convivir. Entonces, puede que la brecha sea muy grande, pero si estás dispuesto a, es mucho más sencillo. Entonces, hay personas, adultos mayores, son increíbles. Aprendes, los oyes, te diviertes y eso te hace que la convivencia sea muy enriquecedora. Fíjate que a mí eso me pasa con mi abue, por ejemplo. O sea, obviamente pues es mi abuelita, ¿no? Tiene 70 y 70. Hoy mi hermana tiene 70. ¿Ya ven? Pero justo como que llegamos a un punto en el que yo ya no era tan adolescente y tuve esto, la apertura de escuchar, la apertura de aprender a ver por qué esto, por qué el otro, cuestionar. Ella de repente me habla y me dice, oye hija, ¿tú qué piensas de esto? ¿No? Lo hace más por la parte de que sabe que soy psicóloga, que me pide como una opinión, pero como tal pues no puedo darle una opinión profesional, pero sí toma en cuenta
el conocimiento y siempre me dice, es que tú estudiaste, es que tú estás preparada, es que tú a lo mejor tú me puedes dar una perspectiva diferente, y yo hago exactamente lo mismo, ¿no? Hay algunas situaciones que a lo mejor ya las platiqué con mamá, pero igual y me queda ahí una pizquita de duda y entonces, oye, güey, tal, ¿no? Pero solamente se logra si tienes esta apertura de abrir ese canal de comunicación, ¿no? Sí, exacto. Yo les quiero poner el ejemplo. A mí me pasó, en este caso, con Yahali. Me acuerdo cuando recién íbamos terminando la carrera, no sé qué, ella empezaba a hacer unos lives Sí, en Instagram. Entonces me decía, León, échame, o sea, acompáñame únete, aquí, sí. únete, ¿qué día puedes? Entonces yo la verdad sí le daba la vuelta, pero primero por una falta de seguridad, era un terreno que pues nunca había explorado, que me daba miedo, siquiera pensar en él, que sí, yo ya generaba, aunque ya tenía cierto conocimiento, me generaba ansiedad y yo, sí, ahí después, y para la otra y la siguiente, venga. Y así me la tuve no sé cuánto tiempo y nunca fui a esos Ni lives. siquiera tenía que ir. Ni siquiera tenía porque nos conectaban todo el show. Pero la verdad le di la vuelta y véanme ahora. O sea, ahorita estamos aquí compartiendo. Pausa. ¿Tú crees que me diste la vuelta? Pero yo dije, ay, si no quieres salir, no salgas. O sea, Sí. Al final creo que fue tu decisión decir, no me siento cómodo con esto. Y también de mi parte fue entender, no lo puedo orillar a que haga esto porque no se siente cómodo con eso. Que es esa escucha activa. Ahí lo que aplica Yahali, pues escucha activa. Este güey no quiere. Entonces, Mejor pues, ya no le respeta insisto. también. Ajá. Y yo también entro en ese rubro, ¿no? De Sí. que, pues está bien. Pero ahora como ya van a regresar los lives en Instagram, ahí lo van a estar viendo. No crean que se salvó Vamos, para ahí, siempre. Exacto. Sí. La importancia es esa, ¿no? Que nos demos el chance de abrirnos, de escuchar, de intentar cosas nuevas. Afortunadamente hay temas y proyectos que se pueden ir preparando de manera profesional, claro. Siempre nosotros en este caso lo preparamos muchísimo, muy detalladamente, todo el equipo de producción, todos nosotros. Entonces, no tengan miedo, acérquense, escuchen, intercambien opiniones con brechas generacionales relevantes, no pasa nada. Esa comunicación y esa escucha debe de fluir y eso nos va a hacer pues, una mejor sociedad. Sí, claro. y te deja aprendizajes muy, muy importantes. Fíjense que a mí me ha pasado con tu esposa, ¿no? Casi nunca nos vemos porque pues con quien trabajo es con León, ¿no? Pero de repente nos llegamos a ver y platicar con ella es una cosa tan deliciosa porque tiene una postura muy diferente, es alguien que vivió experiencias muy distintas a lo que yo conocía, ¿no? Entonces ella también incluso me ha dicho, ¿no? Ay, es que, o sea, esto que dijiste no lo había pensado, pero tienes razón. Y todo el centro es lo mismo. Mientras tú estés dispuesto, todo lo demás va a fluir, ¿no? Exactamente. Pues creo que son puntos relevantes que hemos mencionado aquí. Esperemos que les sirvan para dejar pues una postura diferente. Y yo, moraleja, tengan amigos más grandes y amigos más chicos, así ya no se sienten tan mal. Siempre. O sea, los grandes te ayudan para que no te sientas tan viejo y los chicos para que te des cuenta que sí, ya estás viejo, ¿no? Sí, exacto. Y uno pues les va a decir, pues como, ¿me ves? Te verás. No. Ya ven. Mis amigos de una oficina se van a acordar y se van a reír de esto porque siempre era así. O sea, yo trataba de decir el refrán y nunca me salía. Así que es parte de, no pasa nada. ¿Cómo me ves? No. Sí. ¿Verdad? Ay, no, ya. Bueno, inserte refrán aquí abajo, por favor. Ok. Bueno, pues yo creo que eso sería todo, ¿no? Claro. Bueno, ok. Esperamos que les haya gustado. Déjenos en comentarios ustedes cuándo han sentido la brecha generacional más presente. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.